¿sí? Después lo que tengo que hacer es que calcular, ¿sí? F de t, que es precisamente ¿quién? La transformada inversa de f de s, ¿sí? Y el tercer punto es que multiplicar, ¿sí? Multiplicar f de t por e a la at. Esto es lo que tengo que hacer, chicos. ¿Dudas? ¿Dudas? Eso lo No, resumimos profe. de la siguiente manera. Si yo quiero calcular la transformada de Laplace de una f de s menos a, perdón, una f de s menos a, va a ser igual a quién, inversa, va a ser igual a quién, a la transformada inversa de quién, de f de s, donde está apareciendo s, está siendo cambiado por s menos a, y esto sería quién, a e a la at por quién, por f de t. ¿Dudas? ¿Dudas? No, profe. ¿Alguna duda, chicos? Chicas, ¿no? ¿Sí quedó? Sí, profe, todo claro. Bien, vamos a calcular unas inversas. ¿Les parece bien? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien, unas inversas. Bien, entonces, ejemplo. Calcular, ¿sí? La transformada inversa de quién? De 10 s dividido entre s menos 3 a la que? A la 4. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Bien, entonces, ¿cómo calculamos esa, chicos? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? A ver, solución. ¿Sí? Solución. Yo quiero calcular la transformada inversa de quién? De 10s dividido entre s menos 3 a la 4. Linealidad, ¿verdad? Esto es linealidad, es que 10 veces la transformada inversa de s dividido entre s menos 3 a la 4. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No? No, No, profe. profe. Bien, esto sería igual a quién? A 10 por la transformada inversa, ¿sí? De s menos 3 más 3. Todo dividido entre quién? Entre s menos 3 a la 4. ¿Dudas? ¿No? Y esto lo hicimos precisamente para ponerlo como 10 por la transformada inversa de quién? De 1 dividido entre s menos 3 al cubo más 3 veces s menos 3 a la 4. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Bien. Linealidad. Otra vez linealidad de la inversa. Esto es igual a 10 por la transformada inversa de 1 sobre quién. Y aquí, aparte de la linealidad, ya hay que ir reconociendo. Esto es 1 dividido entre s al cubo y donde está apareciendo s, lo estoy cambiando a s menos 3. ¿Sí o no? ¿Sí? Más 30 por la transformada inversa de quién? De 1 dividido entre s a la 4 y donde está apareciendo s, lo estoy cambiando ¿quién? A s menos 3. ¿Sí o no? Si ustedes hacen esta sustitución en esta parte, obtienen esto, ¿sí o no? ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? Y también aquí, ¿no? Bueno, salvo el 3. Pero si ustedes que sustituyen esto en esta parte, obtienen esto con un 1 aquí. ¿Estamos de acuerdo? Porque el 3 ya también lo saqué. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? ¿Sí?
¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Y qué es lo que tengo? Esto, sabemos cuál es la inversa de esto y sabemos cuál es la inversa de esto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Aquí todavía tengo que hacer algo, ¿no? Tengo que multiplicar ¿quién? Tengo que convertir aquí un 2 y entonces aquí quedar un 2. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Aquí lo debo de convertir en 3. De hecho, ya estaba el 3. Y lo tengo que dividir entre 3. ¿Sí o no? Porque acuérdense, la transformada de Laplace de t a la n es igual a ¿quién? A n factorial dividido entre s a la n más 1. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí, chicos? Sí, profe. Bien. Entonces, con eso, ¿verdad? Esto me va a quedar, ¿qué? 5. ¿Cuál es la inversa de esta parte? T cuadrada, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí o no? Chicos, contéstenme, díganme sí o no. Sí, profe, sí, sí. ¿Sí? Ok. Entonces sería t cuadrada. Y esta parte me está diciendo que multiplique yo por quién? Por un exponencial. Sería e a la quién? A la 3t. ¿Estamos de acuerdo? Más 10. Y otra vez, ¿cuál es la inversa de eso verde que está ahí? La inversa viene siendo quién? T al cubo. ¿Estamos de acuerdo? Y esto me indica que lo tengo que multiplicar por una exponencial, que es quién? E a la 3t. ¿Dudas? Y ya encontré la inversa. ¿Alguna Sí, duda? profe, yo tengo una duda. En la fórmula que estábamos viendo nos dice que es por la n factorial. Si la n es 3, no sería, o sea, la 3 factorial Ah, sería sí, 3 por cierto. 2, sería 6. Sí, cierto, tienes razón. Aquí sería entre 6, ¿no? Así. Sí, gracias. Y entonces ahí me quedaría un 5 aquí, ¿verdad? Tienes razón. ¿Así? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Porque 3 factorial es 6, ¿verdad? Y 2 factorial sí es 2. No, no hay problema. Bien, gracias. ¿Algún otro detalle? No, profe. ¿No? ¿Otro ejemplo? Rapidito, ¿sí o no? Sí, profe. Sí. Bien, otro ejemplo. Calcular, ¿sí? La transformada inversa de ¿quién? De 2s más 5 dividido entre s cuadrada más 6s más 34. Bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? A ver, solución. Bien, acuérdense que siempre debemos empezar con lo que queremos calcular, ¿no? Entonces, pues ni modo, hay que gastar lápiz. S cuadrada más 6s más 34. Bien, listo. Ahora, este no se puede factorizar. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? ¿Así? ¿Se Sí, puede no, podemos factorizar? sacar factor común de los primeros dos, ¿no? Sí, pero factorizarlo todo, ¿no? Sí, como todo. O sea, si saco un factor común me va a quedar S por S más 6, ¿no? Más 34. 36. No, me va a quedar, ¿qué? Números complejos. No, no se puede factorizar. Porque 6 por 6 son 36, ¿no? Y me quedaría 36 menos 4 por 1 por 34. Entonces ya me da negativo. Bien. Entonces, ¿esto qué es lo que vamos a hacer? Esto es igual a ¿quién? ¿A quién? ¿Ok?
lo vamos a ver de la siguiente manera. La transformada inversa de 2s más 5, todo dividido entre ¿quién? Entre s cuadrada más 6s más 9 más 24. ¿Sí? ¿Por qué lo puse así? Porque esto me hace un trinomio cuadrado perfecto, ¿sí o no? Sí. Profe, es 34, creo. No, es ¿qué? 9, 25, ¿no? Sí. Sí, ¿verdad? 9 más 25, sí son 34. Ahora sí, Sí, profe. ¿sí? O sea, lo que hicimos fue que expresar este 34 como la suma de 9 más 25, ¿sí? Bien, ahora esto, ¿verdad? Esto va a ser igual a ¿quién? A la transformada inversa, ¿sí? ¿De quién? De 2s más 5, todo dividido entre ¿quién? Entre s más 3 al cuadrado más 25. ¿Dudas? ¿Dudas? No, profe. Bien, esto va a ser igual a la transformada inversa de ¿quién? De 2s más 6 menos 6. Bueno, ese 6 más 6 lo voy a poner en rojo, como siempre. Más 6 menos 6 más 5, ¿sí o no? Todo dividido entre s más 3 al cuadrado más 25. Ahora, ¿por qué sumé ese 0? Ese 0 es porque realmente entre estos dos quiero factorizar un 2. Y aparte, quiero que me quede s más 3. ¿Sí queda claro? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, esto, o sea, alguien me pudo haber dicho, bueno, si le vas a sumar 0, pues súmale 27 y réstale 27. Pues sí, es cierto, le puedo sumar ese 0, pero entonces ya no puedo factorizar por 2 y ya no puedo que el factor sea s más 3. Entonces sí, como que lo tengo que, este s más 3 este s más 3 me da mucho la clave. ¿Estamos de acuerdo? Y ya. Esto me quedaría como la transformada inversa de ¿quién? De 2 que multiplica a s más 3 menos 1, ¿sí o no? Todo dividido entre s más 3 elevado al cuadrado más 25. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿De dónde salió el menos uno, profe? Ah, pues de hacer esta suma, Sí, sí, ya. Gracias. ¿sí? O sea, asocias. Estos dos me generan este y estos dos me generan este, ¿sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, ya, esto es igual a ¿quién? Un poco de linealidad me va a quedar que es 2 por la transformada inversa de ¿quién? De s más 3 dividido entre s más 3 al cuadrado más 25, ¿sí? Menos la transformada inversa de ¿quién? De 1 dividido entre s más 3 más 25. ¿Dudas? ¿Dudas? Sí, ¿por qué no le puso el cuadrado al S más 3 del segundo, de la Ah, se me segunda vez? olvidó. Ahí Ah, ok. está. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Sí? Y No, profe, listo. vamos bien. Ahora esto es igual a ¿quién? A 2 por la transformada inversa de ¿quién? De s dividido entre s cuadrada más 25 y donde aparezca s estoy cambiándolo a s más 3. ¿Sí o no? ¿Sí? Menos un quinto que multiplica la transformada inversa de ¿quién? De 5 dividido entre s cuadrada más 25, donde aparezca s lo estoy cambiando a s más 3. ¿Dudas? 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 No, profe.
Y ya conozco la transformada inversa de esta, ¿verdad? La transformada inversa de esa es que un coseno de 5t. Entonces me dice que esto es igual a 2 por el coseno de 5t. ¿Sí? Ese 5 no me salió muy bonito. ¿Sí? Y esta parte me dice que multiplique yo por una exponencial, que va a ser e a la ¿quién? A la menos 3t. ¿Dudas? ¿Dudas? No, profe. Menos un quinto. Y otra vez, la transformada inversa de esta es un seno de 5t. Aquí lo ponemos. Entonces vendría siendo ¿quién? El seno de 5t. Y esta parte me está diciendo que la multiplique yo por una exponencial. ¿Y cuál es la exponencial? E a la menos 3t. ¿Dudas? ¿Dudas? No, profe. No, profe. No, profe, todo bien. Y es así como calculamos la inversa de esa expresión. Ahí se vería todo, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos? ¿No? No, profe, todo bien. Bien, vamos a hacer otros ejemplos, ¿sí o no? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Bien. Entonces, esa no me gusta. Bien. Pues esta. Bien. Puedo continuar, ¿verdad? Sí. Otro ejemplo. Resolver la ecuación diferencial. Permítanme. Es y' más 2y' más y igual a 0 con condiciones. ¿Sí? No era igual a 0. A ver, déjenme ver. Ah, sí, es que copié la de arriba. Bueno, pues ya, copié la de arriba. Está bien. Y' más 2y' más y igual a 0 con condiciones que y evaluado en 0 es igual a 1 y con condiciones que y' evaluado en 0 también vale 1. Bien. ¿Dudas? Este es el ejercicio 23 del libro, ¿vale? De esta sección, obviamente. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Entonces, y' más 2y' más y igual a 0. Ok. Solución. Se transforma la ecuación diferencial, ¿sí? Obteniendo, bueno, aquí ya también lo que vamos a hacer, chicos, es considerar la linealidad de la transformada de Laplace para que no nos tardemos tanto, ¿no? Entonces sería ¿quién? La transformada de Laplace de y', ¿sí? Más 2 veces la transformada de Laplace de la y', más la transformada de Laplace de la y, igual a la transformada de Laplace de 0, ¿sí o no? Esta transformada de Laplace, ¿verdad? Me genera lo que vamos a poner aquí, que es s cuadrada por y de s, ¿sí? Menos s por y evaluado en 0, menos y' evaluado en 0, más 2, y esta transformada me genera lo que vamos a poner aquí, entonces por eso vamos a abrir un paréntesis, y me quedaría s por y de s, menos ¿quién? Menos y evaluado en 0, ¿verdad? ¿Sí? Cierra el corchete y sería más y de s. Y esto va a ser igual a ¿quién? A 0. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No? No, profe. Bien, cerramos esto. Y aquí tengo que esto vale 1
esto también vale 1 y esto también vale 1. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno, eso implica que es s cuadrada más 2s más 1, que multiplica ¿quién? A y de s, es igual a s menos 1 más 1, ¿sí o no? Más 1 menos 2 más 2. ¿Dudas? ¿Dudas? No, profe. ¿No? Bien. Observación, chicos, así, ¿cómo se llama? Observación es lo siguiente. Fíjense que nosotros factorizamos y de s. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? ¿Y qué multiplica? Siempre, siempre, siempre. ¿Quién multiplica a quién? A la y de s. ¿Se acuerdan quién es este? ¿Es y de t? No. Este es el polinomio auxiliar. ¿Sí o no? O ecuación auxiliar o polinomio característico, como le quieran llamar. ¿Sí o no? Sí, ¿Sí? profe. Ahí siempre aparece que, siempre y cuando pues sean constantes los coeficientes. Entonces, si nosotros hacemos el polinomio auxiliar de este, acuérdense, ¿cuál sería el polinomio auxiliar de esto rapidito? M cuadrada, ¿sí o no? M cuadrada más 2m más 1, ¿sí o no? Y ahí está, ¿no? Sí. M cuadrada más 2m más 1, más que ahorita en vez de m tengo s, ¿sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, sí, siempre sale, o sea, no hay de mucho. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Eso implica que y de s, ¿sí? Es igual a s más 3 dividido entre ¿quién? Entre s cuadrada más 2s más 1. Pero esto sería s más 3 dividido entre ¿quién? Entre s más 1 al cuadrado. ¿Sí o no? ¿Sí? Que esto sería s más 1 más 2. De hecho, si me servía así, dividido entre s más 1 al cuadrado, que esto es igual a 1 entre s más 1 más 2 dividido entre s más 1 al cuadrado. ¿Dudas? 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 ¿Y entonces qué? No, profe. Por lo tanto, la transformada inversa de la y de s, ¿verdad? Es igual a ¿quién? A la transformada inversa de 1 entre s más 1, ¿sí? Más 2 veces la transformada inversa de ¿quién? De 1 entre s cuadrada, donde aparece s, lo estoy cambiando ¿quién? A s más 1. ¿Dudas? Por lo tanto, la solución, ¿sí? La solución del problema de valores iniciales es la y de t igual a ¿quién? ¿Cuál es la transformada inversa de esto? Una exponencial nada más, ¿no? E a la menos t, ¿sí o no? ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál es la transformada inversa de esto? Una t, ¿sí o no? Entonces me va a quedar un 2 más 2, una t, y esta parte me está diciendo que aquí lo multiplique yo por una exponencial, por la exponencial e a la menos t. ¿Dudas? ¿Dudas? No, profe. ¿Quedó claro? Sí, ¿Sí o no? profe. Sí. Bien. Denme un segundo. Ah, no está aquí. Denme un segundito, ¿vale? Aquí. Estamos aquí. Ok. Ok.
Listo. Un segundito, ¿vale? Bien, vamos a ver. Antes de continuar, lo que les quiero es mostrar más o menos cuáles son los pasos que hay que seguir, ¿sale? Entonces, ¿qué? Se tiene la ecuación diferencial, ¿sí? ¿En quién? En y de t. ¿Estamos de acuerdo? Una vez que tienen la ecuación diferencial, se aplica ¿a quién? Se aplica la transformada de Laplace. ¿Estamos de acuerdo? Esto nos conduce, ¿verdad? Entonces tenemos aquí la ecuación diferencial. Se aplica que la transformada de Laplace. Esto nos conduce, ¿sí?, a una ecuación algebraica en y de s, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Resolver algebraicamente, ¿sí? Hay que resolver algebraicamente y para obtener, ¿quién? X de S, bueno, la solución, ¿sí? Solución X de S, no es X, es Y. Solución Y de S, ¿sí? De la ecuación algebraica. En pocas palabras, despejar. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, una vez que despejas eso, es que aplicar, ¿verdad? Aplicar transformada inversa. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Y entonces, ¿qué? Para obtener, ¿sí? Para obtener la solución, ¿sí? La solución y de t de la ecuación diferencial. Esos son los pasos que se siguen, chicos. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? No, No, profe. profe. ¿No? Y obviamente, pues vamos aquí en esta dirección, ¿no? O sea, vamos en esta dirección para poder que llegar a la solución, ¿no? Si ven, aquí cuando nosotros teníamos la ecuación diferencial, aplicamos la transformada de Laplace. Resolvimos para y de s. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Una vez que resolvemos, bueno, aquí, en esta parte es lo que me dice, ¿no? Obtienes, tanto este como este, obtienes una ecuación algebraica que está en y de s, ¿sí? Resuelves, en realidad lo que estás diciendo es que despeja la y de s. Una vez que despejas la y de s, obtienes esto, y una vez que tienes que eso, hay que aplicar ¿qué? La transformada inversa para obtener la solución. ¿Dudas? ¿Dudas? No, profe. ¿No? Y eso es hacer otro ejemplo, ¿sí o no? Sí, profe. Bien. Ok. Sí. Denme un segundo. Un segundo. Ok, vamos a ver. Otro ejemplo.
resolver la ecuación diferencial y prima, ¿sí? Menos 2 veces y prima más 5 veces y igual a 1 más t, con condiciones que y evaluado en 0 es igual a 0 y con y prima evaluado en 0 es igual a 4. ¿Dudas? ¿Dudas? No, profe. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Solución. Se transforma la ecuación diferencial, obteniendo, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a obtener? Bien, sería la transformada de Laplace de y' menos 2 veces la transformada de Laplace de y', ¿sí? Más 5 veces la transformada de Laplace de y. Y esto sería igual a la transformada de Laplace de 1 más la transformada de Laplace de t. ¿Vamos bien? Eso implicaría que sería s cuadrada por y de s menos s por y evaluado en 0 menos y' evaluado en 0 menos 2 que multiplica a s por y de s, ¿sí? Menos y evaluado en 0, se acaba ahí, más 5 veces y de s. Y esto sería igual a ¿quién? A 1 entre s más 1 entre s cuadrada. ¿Dudas? ¿Dudas? No, profe. Bien, aquí es donde aplicamos las condiciones iniciales. ¿Qué es lo que tengo? Y' evaluado en 0 vale que este vale 4, ¿sí? Este vale 0 y este vale que 0, ¿sí o no? Entonces lo que vamos a obtener es ¿quién? S cuadrada menos 2s más 5 que multiplica ¿quién? A y de s es igual a 1 entre s, ¿sí? Más 1 entre s cuadrada sería menos 4 más 4, ¿sí o no? ¿Sí? Sí, profe. Sí, parece que sí. Bien, ¿eso qué implicaría? Esto implicaría que y de s es igual a s más 1 dividido entre s, s cuadrada, perdón, que multiplica a s cuadrada menos 2s más 5 más 4 dividido entre quién? Entre s cuadrada menos 2s más 5. ¿Dudas? ¿Dudas? No, profe. ¿Y ahora qué es lo que hay que hacer? Pues ahora, en realidad, pues ya hice esto, fíjense, ya hice esto, apliqué la transformada, tuve una ecuación, resolver, ya tengo esto, y ahora sería este paso, ¿sí o no? Sí. Pero ese es el paso más difícil, porque realmente que pues tengo que reacomodar todo para poder calcular la inversa. Esta, así en principio, no puedo calcularla, ¿sí o no? Sí, profe. Esta, pues ya con la experiencia, pues puedo ver que sí la puedo calcular. Entonces, lo que yo tengo que hacer es descomponer lo que está en verde en fracciones parciales. ¿Dudas? No, ¿Dudas? profe. No. Entonces, lo que hacemos es que, ok, descomponemos en fracciones parciales
la expresión, ¿sí? S más 1 dividido entre S cuadrada que multiplica a S cuadrada menos 2S más 5. Ojo, aquí hay como que tener como cuidado con esto y esto, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Porque no Sí, sea que se vaya a confundir la S con el 5, ¿no? Entonces hay que tratarlo de hacer que un poquito diferente que la S, porque si no, ahí nos, ¿cómo se llama? Nos podemos meter en problemas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? S más 1 dividido entre S cuadrada, que multiplica a S cuadrada menos 2S más 5, se escribe de la forma A entre S más B entre S cuadrada más CS más D dividido entre S cuadrada menos 2S más 5. ¿Ya vieron? Ahí como que de esa CS parece 5, ¿no? Listo. Era más. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No? ¿No, chicos? Bien. Esto es igual a ¿quién? A por S que multiplica a S cuadrada menos 2S más 5 más B que multiplica a S cuadrada menos 2S más 5 más CS más D que multiplica a quien a S cuadrada. ¿Sí o no? ¿Sí? Todo dividido. Ya se me sabe qué pasó. Bien. Entonces, todo dividido entre S cuadrada por S cuadrada menos 2S más 5. ¿Dudas? No, profe. Ujú. Sí, ahí vamos bien. Bueno, eso creo. Bien, esto es igual a ¿quién? ¿Quién multiplica S cúbica? A más C. Multiplica a S cúbica. Más, ¿quién multiplica S cuadrada? Menos 2A más B más D. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Quién Sí, profe. multiplica S? 5A menos 2B y nada más. Multiplica S. ¿Y quién multiplica S? ¿Quién es el término constante nada más? 5B. sí, profe. Todo esto dividido entre S cuadrada por S cuadrada menos 2S más 5. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Hicimos bien las cosas? Sí, profe. Parece que sí, ¿no? Bien, ¿eso qué implica? Eso implica que A más C es igual a 0. Implica que menos 2A más B más D es igual a 0. Que 5 veces A menos 2 veces B es igual a 0. Y que 5, no. Este término vale 1, ¿no? ¿Sí? Y que 5 veces B también vale 1. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, Bien. Entonces tengo todo esto. ¿Esto qué me va a implicar? Esto me va a implicar que B vale 1/5. ¿Sí o no? Que 5 veces A es igual a 1 más 2 veces B. Que esto es igual a ¿quién? 1 más 2/5 serían 7/5. Lo cual implica que A vale 7 sobre 25. ¿Sí o no? ¿Sí? Eso implica que C vale menos 7 sobre 25. ¿Sí o no? sí, Sí, profe. Implica que D
vale 2 veces A menos B, pero 2 veces A sería 14 sobre 25 menos B, que vale 5 sobre 25. Y esto es, ¿quién? 14 menos 5, 9 sobre 25. ¿Dudas? Profe, ¿no es al contrario? Es menos 2 veces A más B. O sea, sería menos 5, menos 9 sobre 25, ¿no? 2 veces A. No, pues la estoy obteniendo de aquí, ¿no? A ver. Ah, ok, no, ya. Perdóneme. No, sí, es que lo estaba poniendo al revés. Sí, ¿verdad? Creo que sí. No sé, pues díganme. Ya vieron que yo sí me equivoco. No, sí, profe, ¿Cómo sí se está llama? bien. Bien. Listo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, la y de S era igual a entre S, ¿verdad? Entonces sería 7 sobre 25 sobre S más B. B, ¿cuánto me dio? ¿Un quinto? Sobre S cuadrada más C. S sería que menos 7 sobre 25 S más D, que es que más 9 sobre 25 sobre, ¿era quién? S cuadrada, ¿sí o no? Ya se me olvidó. Menos 2S más, ¿qué? Más 5. ¿Dudas hasta aquí? Pero esta parte, todo esto, ¿verdad? Nada más es esto, ¿sí o no? Todavía me falta que le sume yo 4 veces sobre el polinomio cuadrático, ¿no? Entonces sería más 4 veces sobre S cuadrada menos 2S más 5. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No? No, No. profe, todo bien. Bien. Ok, bien. Vamos a ver qué más tenemos. ¿Eso qué implica? Que y de S es igual a 7 sobre 25 por 1 entre S, eso no hay problema. También no hay problema con este. Un quinto por 1 sobre S cuadrada. Y con este, ok, vamos a ver qué es lo que tenemos que sumar, ¿no? Y restar. Esto lo puedo ver como S cuadrada menos 2S más 1 más, no, pues sí, más 1, pero más bien más 4 más 1, ¿sí o no? Sí, ¿Sí? profe. Y entonces aquí no queda, aquí queda igual, 25S más 9 sobre 25. Ahí creo que puedo factorizar ¿cómo se llama? 1 entre 25, pero así lo vamos a dejar. Ok, más 4 dividido entre ¿quién? Entre S cuadrada menos 2S más 4 más 1. Listo. Entonces, eso implica que el y de S es igual a 7 sobre 25 por 1 entre S más 1 entre 5 por 1 entre S cuadrada. Y listo. Aquí está que esta parte, ¿verdad? Esto lo voy a ver como ¿quién, chicos? Es un trinomio cuadrado perfecto esa parte, ¿verdad? Entonces sería Es de menos S 2 al cuadrado, ¿no? menos 1, ¿no? Ah, no, sí, menos 2. Ah, entonces, no, es que entonces no es ese. Más bien si era así como lo había puesto. Este con este, ¿sí o no? Sí, profe. Sí, porque ahí sí me forma un trinomio cuadrado. Perfecto. Entonces sí, aquí era 4 y aquí me queda que más, ahorita ponemos los numeradores, ¿sale? Eso me queda S menos 1 al cuadrado más 4. ¿Sí o no? ¿Sí? Otra vez, es este con este, me genera este. ¿Sí o no? Sí. Bien. Entonces, aquí arriba también necesito ver qué es lo que yo tengo. Bueno, sí, tengo que menos 7 sobre 25 y yo quiero que sea ¿quién? S menos 1 y entonces le tendría yo que sumar que este por este me da
más bien le tengo que restar, ¿sí? Menos 7 sobre 25, más 9 sobre 25. ¿Sí estamos de acuerdo, sí o no? Otra Sí, vez, porque ya me confundí. Sí, como yo quiero aquí también, otra vez, y eso me lo está, ¿cómo se llama? Me lo está indicando, ahorita lo pongo bien porque quería yo borrar el de S-1. Así. Como yo quiero que me aparezca aquí, tengo un S-1. Aquí quiero que también me aparezca un S-1. Entonces, lo que tengo que hacer es sumarle y restarle algo. ¿Qué es lo que vamos a tener que sumar? Pues este multiplicado por este me va a dar más, ¿sí o no? Sí, ¿Sí? Entonces eso me va a dar 7 sobre 25. Pero para que se haga 0, pues también le tengo que restar 7 sobre 25. ¿Sí o no? sí, profe. ¿Sí? Que este que último que puse es este, Irene. Este es este. ¿Sí o no? Con todo y su signo. ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Sí? Ya vieron cuál fue el 0 que le sumamos, pero ya también hice la factorización rápido. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Gracias. Y el otro pues se quedó igual, ¿no? Entonces ahora sí, ya podemos calcular la inversa, ¿no? Porque realmente, ¿qué es lo que tenemos? Por lo tanto, la transformada inversa de la y de S, ocupando fuertemente lo que es que la linealidad va a ser igual a 7 sobre 25 por la transformada inversa de 1 entre S, más 1 entre 5 por la transformada inversa de ¿quién? De 1 entre S cuadrada. ¿Sí? Menos, aquí creo que aquí me faltó un signo, ¿sí o no? Más, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? sí, profe. Bien, entonces ahí, ¿qué es lo que necesito? Aquí lo que necesito es más, digo menos, 7 sobre 25 por la transformada inversa de ¿quién? De S dividido entre S cuadrada más 4, donde está apareciendo S, lo estoy cambiando ¿quién? A S menos 1, ¿sí o no? ¿Sí? Ahora, ¿cuánto es esta suma? Es 2 sobre 25, ¿sí o no? ¿Sí? Sí, profe. Más 4, esto me va a dar ¿quién? 102 sobre 25, ¿sí o no? ¿Sí? Sí, profe. Ajá. Y entonces va a ser ¿quién? Más 102 sobre 50 por la transformada inversa de ¿quién? De 2 dividido entre S cuadrada más 4 y donde aparezca S lo estoy cambiando a S menos 1. ¿Dudas? ¿Dudas? No, profe. ¿No? Y entonces, ¿qué? Por lo tanto, la solución, ¿sí? La solución del problema de valores iniciales es, y listo, el lado izquierdo de la igualdad me da y de t igual a 7 sobre 25. La transformada inversa de 1 entre s es 1, listo, ahí quedó, más 1 sobre 5. La transformada inversa de 1 entre s cuadrada es t, menos 7 sobre 25. La transformada inversa de este viene siendo ¿quién? Un coseno de 2t, ¿sí o no? Un coseno de 2t. Y esta parte me dice que lo multiplique yo por una exponencial, que la exponencial es e a la t. ¿Sí o no? Más 102 dividido entre 50. Y otra vez, la inversa de esta parte me va a dar un ¿qué? Un coseno. No, un seno, perdón. Un seno de 2 veces t. Y esta parte
me dice que aquí la multiplique yo por una exponencial. Y esa exponencial es también e a la t. ¿Dudas? ¿Dudas? No, profe. ¿No? Y listo, ya tenemos ahí que la solución de la ecuación diferencial. Entonces, ya en estos dos ejemplos que nosotros hemos trabajado últimamente, ya aplicamos, ¿cómo se llama? El primer teorema de traslación de la transformada de Laplace. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Que de hecho lo estamos aplicando más la forma inversa del primer teorema que la forma directa. O sea, no quiere decir que no me va a salir la forma directa. Sí, sí te puedes llegar a salir la forma directa, pero va a salir también muchas veces la forma inversa del teorema. Y que es cuando nosotros tenemos que reacomodar la función, o sea, sí, la función en S, que para calcular la inversa, ¿sí o no? Lo que les decía yo, no es, esa es la con la que empezamos, aplicarle transformada de Laplace, pues es un poco difícil, pero no tanto. Después vamos a obtener una ecuación algebraica, después hay que, en pocas palabras, hay que despejar y de S, y esta parte es la más complicada. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Pero ya con la experiencia la pueden obtener. Entonces, pero de todo el proceso, esta que se queda aquí es un poquito más complicado porque hay que reacomodar bien las cosas para poder calcular la inversa. Una vez que reacomodan de manera adecuada, calculan la inversa y ya tienen la solución. ¿Dudas? ¿Dudas? No, profe. No, profe. ¿No? Bien. Listo. Pues ya ahí está este diagrama que pues, nos ayuda mucho para saber cómo, cuál es como muy algorítmico, ¿no? En realidad, ¿dónde nos atoramos? Nos atoramos un poquito aquí, porque pues ese es como, pues en realidad es una buena parte del trabajo, ¿no? Fíjate, todo esto que hemos estado trabajando aquí, todo esto, hasta todo esto, es para calcular la inversa. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Sí. ¿Sí? Bien. Sí. ¿Alguna duda? No, profe. Bien. Pues ahí está. Vamos a seguir haciendo más, ¿cómo se llama? Más solución de ecuaciones diferenciales, pero pues hay que avanzar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Un apartado. ¿Y qué es lo que tenemos? La función, bueno, es una definición. Definición. Y es que la función escalón unitario. ¿Sí? Bien. También creo que se conoce como la Heaviside, o ¿cómo se pronuncia? ¿Alguien lo ha escuchado? No, profe. Ahorita se las pongo. Denme un segundo, ¿vale? Porque si no, puedo poner la definición ¿cómo se llama? De otra forma. Ajá. O función ahí está. Heaviside, quién sabe cómo se pronuncia. Ni siquiera sé qué es. Bien, no sé, que ha de ser el nombre de alguien, ¿no? Apellido o algo. Ah, sí, mira, aquí dice, ¿no? ¿Qué? Polímata inglés, Oliver Heaviside, quién sabe. Bien, ok. Sea a un número real. ¿Estamos de acuerdo? La función escalón unitario, ¿sí? La función escalón unitario denotada por esta U garigoleada de menos A,
se define ¿por quién? La función escalar unitario en t menos a es igual a ¿quién? Es igual a 0 si la t es menor que a y vale 1 si la t es mayor o igual que a. Dudas. En realidad, ¿qué? Funciona como un prende y apaga, ¿no? Va a estar apagado, si lo vemos de esa manera, va a estar apagado para t menor que a y se prende a partir de a. ¿Dudas? No, profe. ¿Sí? Su gráfica, ¿verdad? Su gráfica es precisamente ¿quién? Pues vamos a hacer la gráfica. Un segundito. Me voy un poco chueco. Bien, aquí está T, ¿estamos de acuerdo? Y vamos a suponer, caso hipotético, que aquí está A. Entonces, ¿qué? A partir de A, toma el valor de 1. Suponiendo que aquí está 1. Y para T menor que A, vale 0, ¿no? Entonces, su gráfica es algo así. Lo que está en rojo, ¿no? Aquí hay un huequito. ¿Dudas? 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 No, profe. ¿No? Sin embargo, ¿verdad? Nosotros que ¿Puedes subirle un en poquito, el, profe? en Para el caso de terminar que la nosotros definición. tenemos que si A es positivo, ¿verdad? Lo voy a considerar A positivo, porque la A aquí la puede considerar aquí, ¿no? O sea, no hay problema. Pero si A es positivo y T también es positivo, bueno, mayor o igual que 0, entonces su gráfica nada más va a ser ¿quién? Va a ser de la siguiente manera. Va a ser el eje T. ¿Estamos de acuerdo? Vamos al caso hipotético, que aquí está A, que bueno, ahí lo puse un segundo. Vamos a suponer que aquí está, para que no quede tan... Ahí está. Ok, otra vez. Disculpen, pero es que si no, no va a quedar bonito. Ok, aquí está. ¿Estamos de acuerdo? Aquí está. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a poner también que aquí está 1. Entonces, para t mayor o igual que a, tiene que valer 1. Entonces, vale así. ¿Estamos de acuerdo? Aquí en A hay un huequito y nada más estaría yo considerando que esta parte de la gráfica. ¿Por qué? Porque nos estamos restringiendo a que t nada más es que positivo. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Sí. ¿Sí, chicos? Bien, entonces ahora sí me regreso tantito y ahí está todo, ¿no? Ahí se ve todo, ¿sí o no? Sí, profe. Sí. ¿Alguna duda hasta aquí? No, No, profe, todo profe. bien. ¿No? Bien. Ok. ¿Puedo continuar? ¿Ya quedó? ¿Ya quedó? Chicos, yo creo que Listo. ya, ¿verdad? Bien. Ok, vamos a ver. Si una función f de t está definida por partes, digamos, ¿sí? Digamos que, no sé, f de t igual a quién? A una función que valga que g de t para quién? Para 0 menor o igual que t, pero menor que a y valga h de t para quién? Para t mayor o igual que a, ¿sí? Entonces, podemos
escribir f de t en términos de la función escalón unitario. Vamos a ver de qué manera podemos escribir precisamente esa función, ¿no? ¿Cómo la puedo ver? Bueno, la puedo ver como f de t igual a g de t más, no es más, es menos, perdón, menos la misma función g de t por la función escalón unitario en t menos a y más, ¿sí?, la función h de t por la función escalón unitario en t menos a. En realidad no es en t menos a, pero bueno, como así vamos acostumbrados, que es en t menos a, pues así lo leo, pero en realidad que la deberíamos de ver como a sub a evaluado en t, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? Y donde la A me está diciendo en qué momento, a partir de qué momento está prendido y apagado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, ahí está. Ahora, ¿por qué se puede ver así? Fíjense, imagínense que la función, bueno, siempre me salen chuecos estos, aquí está t. Vamos a suponer que aquí está a. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Y que la función se comporta, esto me está diciendo que la función f se comporta exactamente como la función g, pero para t entre 0 y a. Entonces, vamos a suponer, no me tengo que detener, que la función se comporta así. Ya me pasé. Bien, otra vez. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? ¿Sí? Y dice, a partir de t mayor, y para, a partir de t igual a, y para los t mayores que a, se comporta como la función h. Suponer, sin pérdida de generalidad, pues que se comporta así, y se comporta así, y quién sabe cómo se comporta. Dudas. Entonces, esto es h, ¿estamos de acuerdo? Mientras que esto es g. ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Cuando nosotros tenemos la función f es igual a g de t, pues está diciendo, pues se comporta exactamente, o sea, lo que puse aquí en color, bueno, si quieren lo voy coloreando con verde. Si yo digo f de t vale exactamente g de t, pues entonces va a valer que todo esto y como se llegue a comportar g. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? ¿Sí? Sí. Pero cuando yo digo, a ver, sí, se va a comportar como g de t, pero también le voy a restar ¿quién? G de t multiplicada por la escalón unitario. Entonces, ¿qué? Bueno, para la t menor que a, no le estoy quitando nada. Y para t mayor o igual que a, le estoy exactamente quitando ¿qué? G de t. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Entonces, la función hasta ahí se va comportando hasta aquí así, y después que empieza a tomar el valor de 0. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Porque le estoy quitando precisamente ¿qué? Nada para t menor que 0, y le estoy quitando g de t para t mayor o igual que a. Creo que por ahí dije algo mal. Le estoy quitando nada para t menor que a, así, y le estoy quitando precisamente la función g de t para t mayor que a. Sí, ahora sí está bien. Bien, y después, bueno, pues hasta ahí voy bien. Pero si ahora dices, a ver, ahora también considera que súmale h multiplicada por la escalón unitario. Entonces, no le estoy sumando nada para t menor que a, y le estoy sumando que justamente h para t mayor o igual que a. Entonces, ahora esto ya no sirve, y precisamente ahora se comporta como ¿quién? Como la h. Y como se llega a comportar la h. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? Y ahí está. Una función
¿cómo se llama? Definida por partes en términos de la función escalón unitario. ¿Dudas? No, profe. ¿Dudas? ¿No? Bien. Pues aquí lo vamos a dejar, ya se nos terminó el tiempo. Llegamos a lograr aquí la, ¿cómo se llama? La función escalón unitario. La próxima semana, o sea, la próxima clase, que es cuando, el martes. Sí, el martes, profe. El martes llegamos directamente con el segundo teorema fundamental del cálculo. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? No, profe. ¿No? No, profe. No, profe. Bien. Pues nos vemos el martes, por favor. Hasta el martes, profe. Gracias, profe. Gracias. Profesor.